We live in a world filled with love, full of trust. We invite you to join us and live our world. Every day seems sunrise. We feel the smiles for our world. Keeping you close to us makes sense for all our love. Everything just for you. Starbucks, fundada en 1971 en Seattle, es mucho más que una cadena de cafeterías. Se ha convertido en una marca icónica conocida por su café de alta calidad y una experiencia del cliente única. Hoy en 2024, Starbucks opera en más de 38.000 tiendas a nivel mundial, incluyendo mercados clave como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Si hablamos de su presencia en el mercado, tenemos que comenzar hablando de su mercado principal, el cual es Estados Unidos. Starbucks lidera con más de 16.000 tiendas y después de la pandemia ha transformado su modelo de negocio enfocándose en rapidez y conveniencia. Un ejemplo claro es el crecimiento de los pedidos móviles y el servicio para llevar, una tendencia que sigue en aumento. En Europa la historia es distinta. Países como Reino Unido y Alemania destacan por su operación, sin embargo enfrentan competencia local fuerte y regulaciones estrictas. Starbucks ha respondido adaptando su menú a las preferencias locales de cada país, lo que le ha permitido mantenerse relevante. Finalmente en Latinoamérica, la expansión incluye mercados como México, Brasil y Argentina. En este último país, Starbucks opera en más de 130 sucursales desde 2008. No obstante, enfrenta economías volátiles como la alta inflación en Argentina, lo que obliga a ajustar constantemente su estrategia de precios para obtener márgenes. Aquí vamos a hablar sobre cómo Starbucks puede utilizar los precios de productos similares, como el café o pasteles, para evaluar la paridad de poder adquisitivo entre sus mercados principales, es decir, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ok, primero tenemos que definir qué es el PPA. Bueno, para hacerlo simple, el PPA nos ayuda a comparar el costo de una misma canasta de bienes o servicios en diferentes países. Es clave para determinar si una moneda está sobrevalorada o subvalorada respecto al dólar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico en el que básicamente les voy a pedir que imaginen el precio promedio de un café latte en Starbucks. Por ejemplo, en Estados Unidos cuesta $4.50. En Europa, 4.05 euros, que equivale a $4.50 si usamos el tipo de cambio de un dólar frente al euro, que es un dólar, es igual a 0.90 euros. Bien. En Latinoamérica costaría $2.50 debido a los ajustes de inflación y al menor nivel adquisitivo que existe en esta región. Bueno, si estos precios convertidos al mismo tipo de cambio muestran grandes diferencias, es señal que el PPA en estos países no está equilibrado. Bien, ahora el impacto para Starbucks. Para Starbucks, evaluar la PPA significa tener mejor estrategia de precios, ya que les permite ajustar a precios locales para que sean más competitivos y mantener sus márgenes de ganancia. Y también tomar mejores decisiones financieras considerando estas diferencias al calcular ingresos globales y rentabilidad. Bueno, en conclusión, a Starbucks le conviene analizar su PPA mediante precios de productos similares, debido a que Starbucks puede tomar decisiones más informadas sobre sus operaciones internacionales, ajustando su modelo de mercado en específico en cada región. Mi nombre es Ariana Piscoya y les hablaré acerca del desempeño financiero de la empresa Starbucks. Como primer punto tenemos los ingresos totales, lo cual la empresa Starbucks en este año ha obtenido un total de 36.000 millones de dólares en sus ingresos, y esto refleja un crecimiento de manera continua en todas sus operaciones, y esto se debe a que ha obtenido crecimiento en ventas ya sea en Norteamérica como en Latinoamérica. Tiene también nuevas estrategias para poder captar más clientes, y aparte ha innovado en lo que es su carta, tratando de sacar nuevas bebidas, nuevos sabores para poder así llegar a más público.
El EBITDA de la empresa Starbucks se sitúa en 7.000 millones de dólares, y lo cual refleja un crecimiento del 10% en la empresa correspondiente al año anterior. Esto de aquí indica una mejora en la eficiencia operativa de la empresa y tanto también a su rentabilidad. Los factores que han contribuido a este crecimiento son la eficiencia operativa, la innovación de manera constante que realiza la empresa y su reducción en los costos. Por último punto tenemos la deuda financiera. La deuda financiera se sitúa en 15.000 millones de dólares, correspondiente en este año 2024. Starbucks sigue manteniendo esta deuda financiera, pero es de un nivel manejable para la empresa, por lo que le permite así equilibrar tanto sus obligaciones financieras y poder así tratar de buscar nuevas inversiones. Algunos puntos claves que han ayudado a manejar esta deuda pueden ser una gestión estratégica de la deuda, la sostenibilidad financiera y las inversiones en expansión. Gracias. Bueno, ahora les hablaré acerca de los riesgos cambiarios y económicos. En este caso sabemos que Starbucks está expuesto a riesgos cambiarios significativos debido a sus operaciones internacionales que va desarrollando en el transcurso del tiempo. En este caso, impacta en dos tipos de cosas: el impacto que tiene el tipo de cambio y el impacto de la inflación. El impacto del tipo de cambio en Europa, tenemos que un dólar fuerte frente al euro equivale a 1 igual a 0,90 euros, lo que implica que las ganancias obtenidas en Europa se reducirán cuando se conviertan en dólares estadounidenses. En este caso, esto puede limitar la rentabilidad global que tiene Starbucks si no se mitigan necesariamente estos efectos mediante coberturas financieras como contratos de futuros o swap de divisas. Starbucks debe evaluar la implementación de estrategias de coberturas cambiarias en mercados clave, en este caso como Europa. Y tenemos en la región argentina que la elevada depreciación que ahorita tiene el peso argentino combinada con la hiperinflación reduce lo que vendría a ser el valor real en dólares de las ganancias. Además, las fluctuaciones frecuentes del tipo de cambio pueden desincentivar la inversión local que tiene Starbucks y aumentar los costos de insumos que son importados. En este caso, Starbucks lo que debe hacer es aumentar la proporción de sus insumos y sus recursos locales para poder reducir lo que vendría a ser la exposición a los costos en dólares. También se puede ajustar dinámicamente a los precios locales basándose en modelos de inflación proyectada. Tenemos el otro tipo de impacto, que es el impacto de la inflación, que en Europa, con una inflación moderada del 3% que tiene Starbucks, Starbucks lo que debe hacer es debe mantenerse competitiva ajustando los precios de manera controlada, evitando así impactar la percepción de la calidad de los clientes. En este caso, Starbucks como estrategia debería reforzar promociones estacionales y programar una fidelización para mantener el volumen de ventas sin depender demasiado de los incrementos de los precios. Esto que hará que se fidelice más que todo sus consumidores y no tenga tantas pérdidas. En el otro aspecto, que es Argentina, tenemos que la inflación del 40% afecta tanto a los costos operativos como al poder adquisitivo de los clientes, lo que en este caso podría disminuir la frecuencia de compra de los productos premium de Starbucks, que en este caso ellos tienen. Starbucks lo que debería hacer es introducir líneas de productos accesibles para el consumidor promedio, como bebidas o snacks mucho más económicos, para que los consumidores se sientan queridos, aceptados y Starbucks los pueda fidelizar, mientras que se posiciona como una marca aspiracional. En la interpretación del caso, tenemos la siguiente pregunta. Dada la diferencia en las tasas de interés entre los tres mercados, en este caso 4% en Estados Unidos, 6% en Argentina y 2% en Europa, tenemos la siguiente pregunta, es ¿cómo debería Starbucks ajustar su estrategia de financiamiento y decisión de inversión? En este caso, Estados Unidos, que tiene el 4%, la tasa es relativamente moderada, lo que hace que al obtener un financiamiento en este mercado sea mucho más razonable en términos de costo. Asimismo, como mercado principal de Starbucks, las inversiones estratégicamente en Estados Unidos tienen un alto retorno esperado debido a su estable entorno económico. Tenemos Europa, el 2%, que son tasas de intereses relativamente bajas, que representan una oportunidad para financiar sus operaciones locales a un costo menor. Sin embargo, el impacto de depreciación del euro frente al dólar podría aumentar
el costo real de los préstamos al convertirlos. Y por otro lado tenemos Argentina, que es el 6%. A pesar de ser una tasa baja nominalmente, el riesgo asociado a la alta inflación, que es el 40% aproximadamente, la inestabilidad del peso argentino hace que el financiamiento local sea poco atractivo para los consumidores. Entonces, las inversiones deben ser cautelosas, siempre priorizando lo que vendría a ser los proyectos que se aseguren retornos rápidos para evitar así las devaluaciones. En este caso, Starbucks podría optimizar el financiamiento, aprovechar las bajas tasas que tiene Europa. Starbucks podría emitir deuda o buscar líneas de crédito en mercados europeos, utilizando así estos recursos para financiar operaciones en países con alta inflación, como Argentina en este caso. Y financiamiento en Estados Unidos, que al utilizar su sólida posición financiera en Estados Unidos, puede emitir una deuda corporativa destinada a inversiones de largo plazo en mercados estratégicos. Como segunda estrategia, Starbucks debe tener decisiones de inversión. En este caso, en Europa debe priorizar proyectos de expansión o mejoras operativas, donde los costos de financiamiento son bajos y el riesgo económico vendría a ser moderado. En Argentina debe implementar un enfoque defensivo, que es limitar las inversiones a proyectos de bajo capital que generen ingresos en el corto plazo y asimismo reforzar dicha estrategia para proteger las ganancias contra la inflación y las variaciones cambiarias. Y por último tenemos Estados Unidos, que Starbucks debe invertir en iniciativas de innovación y tecnología, así se podrá capitalizar el retorno seguro en su mercado principal. Ahora siguen las estrategias para mitigar los riesgos. Para enfrentar estos desafíos, Starbucks ha implementado varias estrategias. La primera sería la cobertura financiera. Bueno, aquí Starbucks ha utilizado instrumentos financieros como contratos a futuro, o sea, los forwards, y opciones sobre divisas para protegerse contra la volatilidad del tipo de cambio. También están los ajustes de precios. En este caso, la empresa evalúa constantemente sus precios para reflejar las condiciones económicas locales y mantener su competitividad. Y finalmente, la diversificación del portafolio. Bueno, Starbucks se ha expandido más allá del café tradicional para incluir opciones más sostenibles y saludables, lo que ayuda a captar diferentes segmentos del mercado. Como siguiente pregunta tenemos, con las fluctuaciones esperadas en el tipo de cambio, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que Starbucks puede implementar para mitigar el riesgo cambiario? Bueno, la primera sería la cobertura con instrumentos financieros, ya que, bueno, Starbucks podría utilizar derivados financieros como futuros, opciones o swaps de divisas para protegerse contra las fluctuaciones del tipo de cambio. Estos instrumentos permiten a la empresa fijar una tasa de cambio futuro, reduciendo la incertidumbre y el riesgo de pérdidas derivadas de movimientos adversos en el mercado de divisas. El segundo sería la diversificación geográfica de mercados. Al operar en múltiples países y continentes, Starbucks ya está parcialmente diversificada. La empresa podría continuar expandiendo su presencia en mercados donde el riesgo cambiario sea bajo o donde la moneda local esté vinculada a una divisa más estable, como el dólar estadounidense o el euro. De este modo se disminuiría la exposición a fluctuaciones extremas en los tipos de cambio. La tercera es los ajustes en los precios de venta. En este caso, Starbucks podría ajustar sus precios de venta en los mercados internacionales para reflejar las variaciones en los tipos de cambio. De esta manera, si la moneda local se deprecia frente al dólar, Starbucks podría aumentar los precios para mantener márgenes de ganancia consistentes. Sin embargo, esta estrategia debe usarse con cautela para no afectar la demanda de los consumidores. Y bueno, finalmente está la consolidación de la cadena de suministros. En este caso, Starbucks podría considerar la integración o consolidación de su cadena de suministro en mercados clave para reducir la exposición al riesgo cambiario. Esto puede implicar la adquisición de proveedores locales o la reestructuración de la cadena de suministro para minimizar las transacciones en monedas extranjeras. En el 2024, Starbucks se enfoca en fortalecer su posición de mercado a través de dos estrategias claves.
La primera son las inversiones estratégicas. Acá la compañía destinará el 25% de sus ingresos a innovaciones y sostenibilidad, buscando mejorar la experiencia del cliente y su eficiencia operativa, mientras responde a la demanda de prácticas más responsables. 2. Es la innovación en los productos. Acá continuará invirtiendo en investigaciones y desarrollos para así poder lanzar productos que se adapten a las preferencias cambiantes de sus consumidores, incluyendo las acciones más saludables y sostenibles. Además, Starbucks enfrentará desafíos económicos como las fluctuaciones en el tipo de cambio, las tasas de interés e inflación y gestionará estos factores adaptando sus precios y operaciones en mercados internacionales. Para mantener su competitividad frente a diferentes tasas de inflación, Starbucks debe de ajustar sus estrategias en función a cada mercado. Por ejemplo, 1. Ajustar precios según la inflación local. En Europa, con una inflación del 3%, los aumentos deben ser graduales para así poder mantener la percepción premium. En Argentina, con un 40%, es clave revisar los precios frecuentemente para así puedan ofrecer opciones más accesibles y no puedan perder a sus clientes. 2. Controlar los costos operativos. Starbucks puede reducir los costos localizando insumos, optimizando su cadena de suministros y negociando con los proveedores locales. 3. El refuerzo en su propuesta de valor. Acá debe destacar la experiencia única, como la personalización y el ambiente acogedor, para así poder justificar los ajustes de sus precios. 4. La fidelización y las promociones. Acá debe usar su programa de recompensas y promociones para poder mantener a los clientes, especialmente en los mercados con alta inflación. 5. La gestión del tipo de cambio. Acá debe de implementar estrategias para así poder minimizar el impacto de la variación que para cambiando día a día en los mercados, como por ejemplo en el de Argentina. Gracias. Continuando con la siguiente pregunta, ¿de qué manera interactúa la PPA, las tasas de intereses y la variación del tipo de cambio para influir en decisiones estratégicas de Starbucks? Como bien sabemos, Starbucks es una empresa a nivel mundial, ya que cuenta con 38.000 tiendas físicas. Para seguir respondiendo la pregunta, bueno, nos dice que es crucial para las decisiones estratégicas de Starbucks en el ámbito internacional. El PPA ayuda a la empresa a comprender el costo de los bienes y servicios en los mercados locales, permitiendo ajustar los precios y estrategias de los costos para mantener la competitividad. Las tasas de interés, por otro lado, influyen en el costo de capital y la demanda de los productos. Las tasas altas pueden disminuir inversiones y reducir la capacidad de costos de los consumidores, mientras que las tasas bajas pueden facilitar y aumentar la demanda. Además de que la variación del tipo de cambio también es fundamental, ya que afecta la rentabilidad de las operaciones en el extranjero, aumentando los costos de importación y reducción de ingresos de una moneda extranjera. En el caso de un tipo de cambio que sea desfavorable. Por otro lado, nos dice que la interacción de estos factores guía las decisiones estratégicas de Starbucks de varias maneras. Una, de que la empresa evalúa los mercados potenciales considerando la PPA, las tasas de intereses y la estabilidad del tipo de cambio, optando por aquellas condiciones favorables para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones, el tipo de cambio. Además que Starbucks puede utilizar derivados financieros como futuros y opciones de divisas. Asimismo, nos dice que al considerar las tasas de interés de diferentes mercados, la empresa puede optar por un financiamiento local en países con tasas bajas, reduciendo el costo de capital y facilitando la expansión, y finalmente ajustar los precios y estrategias de los costos según la PPA y el tipo de cambio locales. Es esencial mantener la competitividad y minimizar márgenes de ganancias en los mercados internacionales.
Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo puede utilizar esta información para planificar su expansión y operaciones, ¿no? Como bien sabemos, Starbucks tiene que analizar con respecto al PPA, a las tasas de intereses, al tipo de cambio. También tiene que estar financiado por una empresa local, y además de que se le va a reducir costos y va a mejorar así y poder tener una proyección mejor, y es mucho más favorable que esté financiado por una empresa local. Por otro lado, también que asegura una mayor predictibilidad en los flujos de caja. Además, nos dice que también se debe considerar la interacción de los factores. Starbucks también puede identificar el mercado con condiciones favorables para así poder expandirse mejor. La empresa también debe evaluar la viabilidad de nuevos proyectos en inversiones utilizando métodos como el valor presente neto, las tasas internas de retorno, para tomar decisiones formadas sobre en qué mercados invertir y cuándo hacerlo. Por otro lado, la estructura de capital es ajustada para equilibrar la deuda, el patrimonio y asegurando un financiamiento sostenible para las operaciones internacionales. Este enfoque integral permite a Starbucks planificar su expansión y operaciones de manera efectiva, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades de un mercado global. En el caso proporcionado se menciona que Starbucks planea importar café desde Estados Unidos a Argentina y nos proporciona los siguientes datos como tasas de interés en ambos países. La fórmula se sugiere aplicarla con respecto al precio forward en un contexto de fórmulas en el mercado de divisas, la cual es la siguiente. F significa el precio forward, que es igual al tipo de cambio spot, donde en este caso es 350 pesos argentinos por dólar, multiplicado por la división entre 1 más la tasa de interés en Argentina, que es 40%, sobre 1 más la tasa de interés en Estados Unidos. Dado este caso se centra en la importación de café y las tasas de interés relevantes, esta fórmula se utiliza para calcular el precio forward en la transacción de divisas, en la cual si se reemplazan los datos nos quedaría que el precio forward es de 471.15 pesos argentinos por dólar. ¿Cómo este contrato forward puede ayudar a Starbucks a gestionar su riesgo cambiario? Determinar si un precio forward es en este caso de 471.15 pesos argentinos por dólar, si es bueno, depende de varios factores y del contexto económico. Primero se debe tener en cuenta la comparación con el tipo de cambio spot. Si el tipo de cambio spot actual es significativamente más bajo que el precio forward, esto podría indicar que el forward es desfavorable. Por ejemplo, si el tipo de cambio spot en este caso es de 350 pesos argentinos por dólar y el forward es de 471.15 pesos argentinos por dólar, esto significa que Starbucks pagaría mucho más en un futuro. Si el tipo de cambio spot actual es más alto que el precio forward, podría considerarse un buen trato, ya que Starbucks estaría asegurando un tipo más bajo para el futuro. La segunda razón se debe tener en cuenta las expectativas de inflación. Si la inflación en Argentina es alta, como se mencionó en el caso aproximadamente de 40%, es probable que el peso se deprecie en el futuro. En este caso, fijar un precio forward podría ser beneficioso, ya que permitiría a Starbucks evitar pagar un tipo de cambio aún mayor en un futuro. La tercera es estrategia de cobertura. Si el objetivo de Starbucks es gestionar su riesgo cambiario y estabilizar sus costos, incluso un precio forward más alto puede ser visto como positivo. Esto le permite planificar y presupuestar con mayor certeza, evitando sorpresas desagradables. Como cuarto punto, se debe tener en cuenta el análisis de rentabilidad. Starbucks debe comparar el precio forward con sus márgenes de ganancia y su estrategia de precios en el mercado argentino. Si puede trasladar estos costos adicionales a los consumidores sin afectar la demanda, el precio forward puede ser aceptable.
Y por último, se debe tener en cuenta las condiciones del mercado. Las condiciones económicas globales y locales también influyen. Si se anticipa que el dólar se fortalecerá aún más contra el peso argentino, el precio forward podría ser considerado favorable.